No sé ¿Tienen idea? cuándo es. No me dijeron nada en la cátedra de que se Espero que no, porque tengo que hacer las dos. Claro, porque yo también tengo que hacer los dos a la mañana. Dijeron que el recuperatorio de Aya era a las 3 de la tarde. el Sí, recuperatorio a de... las 15, a las 15 de la tarde me parece que. El De recuperatorio adulto y de qué? anciano, profe. Ah, de Ya, adultos. Ancianos. No, me hubieran Le dicho. decimos Haya. Ujú. Bueno, empezamos con las dudas. ¿Algo Sí, más? profe. Última consulta Gracias, y no profe. molto más yo, profe. A ver, El día Matías. viernes va a ser 30 preguntas, 1 hora. Exacto. Bien, ¿lo va a hacer fácil, profe, o lo va a hacer difícil? Va a ser fácil. Va a ser fácil. Que disfruten la clase más que podamos. Queremos preguntas del tipo de qué color es el caballo blanco de San Martín, profe. Ah, miren, así, directamente. Es sencillo. Profe, una última consulta, Sí, porque Juli. hablan todos y no terminé de entender. Yo quiero promoción directa, o sea, si yo la promociono, que no se me perjudique la nota, pero sí me interesaría saber todo sobre el tema del eje D. O sea, Sí. se me cierra, digamos, en promoción, pero puedo asistir a las clases. Ay, pero claro que sí, Julieta. Vamos a ver la genial. posibilidad de que podamos transmitirlo por Facebook, ¿cómo se llama? Por Live o algo así, a ver cómo Facebook podemos Live. hacer. Sí. Gracias. Porque recién quería entrar y no podía entrar y tuve que echar a uno, lamentablemente, y es un mail institucional, o sea, se suponía que íbamos a tener más capacidad. Entonces, bueno, lo que podemos hacerlo es transmitirlo. Voy a preguntar a los profes y lo transmitimos, ¿estamos? Buenísimo, Profe, una profe, última gracias. consulta. ¿El tema va a aparecer la nota al final o cómo? Porque el día lunes en teoría es el recuperatorio suyo. Sí, con eso yo ya lo pedí a los docentes, que porque si no voy a estar sin dormir, hasta en eso, chicos, en el último momento. Entonces me van a ayudar los docentes de otras materias a poner, porque tenemos que pasar a la escala del 60% y de ahí a la publicación de las notas. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Bueno, profe, Bueno. muchas gracias por darnos. Muchas gracias, Disculpe profe. que nos agarramos con usted, pero la primera profe que nos encontramos después del estrés de ayer, profe, no más. Sí, no, se los nota así como demasiado Eufórico. Ayer fue el cumpleaños de mamá y debe haber estado inspirada también para tomar examen, así que debe Ay, haber... no se imagina, profe. Bueno, Hacía mucho que no me sacaba un tremendo 2. empecemos con las consultas, a ver. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro, Silvana. Dale. Sobre las estructuras psicopatológicas, no me quedó claro cuando habla de los paroxismos, crisis, manifestaciones agudas. Eso me quedé ahí. Eso es en histeria. Bien. Ataques de histeria. Empecemos por eso. ¿Cuáles son las estructuras psicopatológicas? Vieron que en el eje B estábamos hablando de estructuración del psiquismo. Entonces, el psiquismo se puede conformar también o se puede estructurar de una manera psicopatológica. Ustedes tienen el desenlace del programa de la materia es en la B, cómo se constituye el aparato psíquico a partir de los vínculos primordiales, función materna, función paterna, eso lo voy a tomar, el complejo de Edipo, que ya lo hemos hablado en las otras clases, y de no conformarse de manera saludable o esperable, tenemos, por ejemplo, lo que es una estructura psicopatológica como la psicosis, ¿sí? Y tenemos 3 estructuras psicopatológicas que los pongo en la clase. Una es la neurosis, otra es la psicosis y otra es la perversión, ¿sí? Esto, chicos, es una caracterización teórica, descriptiva, pero en realidad en la clínica lo que encontramos es mayoría de neurosis con algunos componentes psicóticos, algunos componentes perversos, etcétera, ¿sí? Nunca es tan delimitado, ¿estamos? Cuando hablamos, Silvana, de eso de paroxismo, etcétera, ingresa dentro de lo que se llama neurosis y se llama histeria de conversión, ¿sí? ¿Qué es la histeria de conversión? La histeria de conversión, voy a tomar cuáles son los principales mecanismos de defensa de cada una de las neurosis, ¿sí? Dentro de la histeria se caracteriza por presentar síntomas en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de lo psicosomático, la psicosomática afecta el órgano, ¿sí? Afecta todo lo que tiene que ver, por ejemplo, ¿qué órganos tenemos en el cuerpo? ¿Qué órganos tenemos en el cuerpo? En el cerebro.
Perfecto. El corazón. La El piel, corazón, el riñones, corazón, ¿sí? Son todos todas los órganos, las mujeres. el estómago, son todas las enfermedades somáticas o psicosomáticas, afecta el órgano. Ahora, la conversión en la histeria, que es el mecanismo de defensa predominante en la histeria, ¿por qué? Porque la conversión ante un conflicto entre una pulsión del ello más los mandatos del super yo más los mandatos de la realidad, lo que instrumenta de manera inconsciente el yo es el mecanismo de la conversión. ¿Qué hace la conversión? Convierte ese conflicto en un síntoma corporal, no en el organismo. Esta es pregunta de examen, chicos, ¿sí? Transforma ese conflicto, le da un significado a ese conflicto y hace un síntoma corporal. ¿Qué quiere decir en el cuerpo? Que no tiene base orgánica. Entonces, esto de los paroxismos, Silvana, lo que quiere decir el autor es que tiempo antes, aquella en la época de Freud, lo que se observaba eran como una especie de convulsiones o de movimientos al estilo de convulsión que presentaban las pacientes y que en realidad cuando se les hacía toda una serie de estudios orgánicos, no aparecía nada orgánico que explicara que fuera la causa de esto, sino más bien era producto de una conversión, ¿sí? La conversión es eso, justamente convertir un conflicto intrapsíquico. Cuando me refiero a intrapsíquico, me refiero a el conflicto entre las pulsiones del ello, que ya lo hemos visto, los mandatos del super yo. Este conflicto entre estas dos instancias genera angustia. Frente a la angustia, el yo instrumenta como mecanismo de defensa en la neurosis de histeria la conversión. ¿Y la conversión qué hace? Este conflicto entre las instancias lo deposita o lo pone en el cuerpo. Por ejemplo, una de las pacientes de Freud, que había comentado en una de las reuniones pasadas, no podía caminar, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a trabajar con Freud, era el lugar donde su papá, que había recientemente fallecido, apoyaba su pierna y la paciente de Freud la curaba. Entonces, ¿qué pasaba? Presentaba como una especie de renguera, una astasia abasia que le llaman, y que no lo sentía la pierna. Y en ese síntoma estaba condensado todo lo que tenía que ver con el vínculo, si se quiere, edípico, con su papá, que no estaba resuelto, ¿sí? Entonces, lo que es la histeria de conversión como neurosis es eso. El síntoma de conversión afecta al cuerpo, no afecta al órgano, que eso sí lo afecta a las enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, el asma, ¿a qué afecta? Al pulmón. La hipertensión afecta al corazón. Lo que tiene que ver con la piel, se me fue ahora el nombre de una de las enfermedades psicosomáticas de la piel, la psoriasis, afecta a la piel, ¿sí? Entonces, y etcétera, hay, digamos, desarrollos sobre enfermedades oncológicas también que las asocian a las enfermedades psicosomáticas. Entonces, lo que se afecta es el órgano. Pero en la conversión, en la histeria, lo que se afecta es el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no puede caminar o no puede mover el brazo, le hacen tomografía, le hacen resonancia magnética, no se encuentra nada, entonces estamos hablando de una conversión, de una neurosis de histeria con un síntoma de conversión. Afectó el cuerpo. Recuerden, ustedes tienen, que también es pregunta de examen, ¿qué es la noción de cuerpo, de imagen corporal? Recuerden que es una representación que tenemos cada uno de nosotros sobre nuestro cuerpo y que se va desarrollando en los vínculos primordiales que tenemos con las personas más significativas. Por ejemplo, cuando yo digo es una persona de buen corazón, ¿qué estoy diciendo? ¿A qué me refiero? Qué buena, solidaria. Perfecto. No, es una persona de gran corazón, me estoy refiriendo que es una persona buena, es algo simbólico. No estoy diciendo que tiene una cardiopatía dilatada. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con la conversión, con el cuerpo, habla de lo simbólico, ¿sí? Habla justamente, la imagen corporal tiene que ver con lo simbólico,
con cómo mi mamá, cómo mi papá, cómo mi abuela me miraban y me decían cosas en espejo, ¿sí? Sos alta, sos buena, sos esto, sos lo otro, y de esa manera voy conformando mi imagen corporal, que no tiene que ver con el órgano, que no tiene que ver con el organismo, ¿sí? Yo, para conocer mi corazón, ¿qué tengo que hacer? El corazón como órgano. Hacerme una ecografía, un ecocardiograma. De esa manera puedo tener acceso a conocer mi corazón. Pero en sí, yo no lo conozco, digamos, es solamente mediante estudios. Entonces, la psicosomática afecta al órgano, a lo más real que tenemos, el órgano. Y la histeria de conversión afecta al cuerpo, a la imagen corporal. La paciente de Freud, del ejemplo que les contaba, llega diciéndole a la consulta o en una de las entrevistas con Freud, no puedo dar un paso más a partir del fallecimiento de mi papá, de la muerte de mi papá. Eso ya es simbólico, porque justamente llega con no puedo caminar, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, la diferencia? Díganme si no y lo voy a explicar. Sí, perfecto. Bien. Profe. Pregunta de examen, seguro. Diferencia entre síntoma de conversión y psicosomática, ¿sí? La psicosomática afecta el órgano. Por ejemplo, una úlcera la podemos ver con los estudios complementarios. La psicosomática siempre afecta el órgano. En la histeria de conversión, en el síntoma de conversión, no tenemos ninguna afectación de órgano, ¿sí? Es algo que generalmente se le llama en la jerga hospitalaria CH, crisis de histeria, ¿sí? Por ejemplo, una persona que llega, ¿vieron en las telenovelas? A veces que pierden la memoria, los que pierden la memoria la protagonista, que después vuelve, que tiene amnesia y después le vuelve la memoria. Bueno, hay toda una historia alrededor de estas situaciones de la conversión en la histeria. ¿Estamos? Pregunta de examen es la diferencia entre psicosomática y entre histeria de conversión. Esa es la pregunta de examen, que siempre tomo. Todos los años la tomo. Bueno, los paroxismos, Silvana, iba a lo que eran las clásicas presentaciones de la histeria. Las clásicas presentaciones de la histeria, que ya no vemos esas presentaciones o vemos muy pocas, son esos cuadros en los cuales se tiraban las pacientes, digo las pacientes porque generalmente eran mujeres. También hay histeria en los hombres, digamos, es un cuadro psicopatológico que no se delimita a la mujer. Lo que pasa que en la época de Freud había como mucha represión en cuanto social, en cuanto a la sexualidad, ¿sí? Más en la mujer. Entonces presentaban todos estos cuadros, pero también había hombres, y hay hombres con característica de histeria, ¿sí? Entonces, en esa época presentaban esos cuadros que se desmayaban, el médico iba, las examinaba y no encontraban nada, por lo cual era una histeria de conversión. Es eso, Silvana, lo que has leído, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dentro de la neurosis tienen, ¿qué subclasificaciones tienen dentro de la neurosis? ¿Neurosis de histeria o de conversión? ¿Neurosis obsesiva y lo que es la fobia? Esos son las tres subclasificaciones más clásicas de lo que es la neurosis, ¿sí? Dentro de la psicosis, lo que ustedes tienen, lo que he desarrollado es esquizofrenia, que es la más grave de todas, trastorno paranoico. Profe, esa Sí. esquizofrenia tiene 3 fases. ¿Las podría explicar, por favor? Sí, la fase, ¿tienen el material allí? Así lo vamos leyendo. Sí, ya lo busco. Dale, deme un segundito. ¿Cuáles son las fases? A ver. Así lo vamos viendo el material. Perdón, Estoy profe, buscando el me escuché material, una pregunta. profe. Estudien los tipos de esquizofrenia que tienen. El más común es el paranoide, ¿sí? La esquizofrenia paranoide es la más frecuente. La catatónica es la menos frecuente. Es difícil de ver un caso.
Perdón, profe, ¿las fases de qué había preguntado? Que no De la escuché? esquizofrenia, preguntó Lorena. Sí, acá lo tengo. Dale, Lorena. ¿Quieres nombrarlas? Sí, ahí. Tipos de Recuerden que esquizofrenia. Perdón porque tengo como un coro atrás que están todos no acá hay en casa. problema, estamos todas en la misma, sí. Bueno, tipos de esquizofrenia. Esquizofrenia paranoide. Ujú. Esquizofrenia catatónica. Sí, me habías preguntado sobre las fases. Sí. Fase residual, fase activa y fase prodrómica. Perfecto. La primera es la fase prodrómica, ¿sí? Sí. Prodromo se llama. Y es Sí, cuando cuando el sujeto psíquico con una base psicótica está a punto de presentar el cuadro más agudo. Nosotros le llamamos la jerga, está por brotarse, ¿sí? Está por presentar un brote psicótico. Y es cuando empieza a presentar todo lo que son síntomas negativos, ¿sí? Cuando hablo de síntomas negativos y síntomas positivos en la psicosis, los negativos, que siga negativo o positivo, es para el paciente, es para el sujeto, no para nosotros. Los síntomas negativos son pensamientos estereotipados sobre un tema, poco interés en socializar, de alguna manera los síntomas negativos nos está marcando que la persona está perdiendo lo que es el juicio y la prueba de realidad, que ese también es un concepto que se los tomo siempre. El juicio, la prueba de realidad, es poder diferenciar qué cuestiones son internas mías, qué cuestiones son de mi fantasía y qué cuestiones son de la realidad externa, ¿sí? En la medida que esté más afectado el juicio de realidad, podemos pensar que hay mayormente un cuadro de características psicóticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente en la psicosis es donde se presenta la dificultad para poder diferenciar lo que es la realidad psíquica, la realidad interna, de lo que es la realidad externa, ¿sí? Entonces, en la fase prodrómica es cuando de repente encontramos que la persona que antes relativamente trabajaba, deja de trabajar, la persona empieza a sentirse extraña, la persona empieza a sentir el medio que lo rodea de manera extraña, empieza a haber cierta preocupación por un tema, por uno o dos permanentemente. Por ejemplo, alguien me quiere dañar, estoy convencido que alguien me quiere dañar, entonces empieza a presentar actitudes de cuidarse. Y esa es la fase prodrómica, el pródromo, que es lo que nos está marcando que va a venir la fase activa, que es ya la del brote psicótico, ¿sí? Cuando ya la fase activa es cuando ya está el brote, y en este brote es cuando se presentan los síntomas positivos de la psicosis, que es positivo para el sujeto, y ahí lo explico por qué. Y los síntomas positivos son el delirio y las alucinaciones, ¿sí? El delirio, claro, como la película, el delirio es un trastorno en el contenido del pensamiento. La persona tiene certeza de que su pensamiento es real. Y en la alucinación es un trastorno de la percepción visual, alucinaciones visuales, de la percepción auditiva, escucho voces, veo cosas que no están, ¿sí? Y de los otros sentidos. Entonces, la fase activa es donde se presentan estos síntomas que son más comúnmente asociados a la psicosis, el delirio y las alucinaciones. Esos síntomas se les llaman positivos. ¿Por qué son positivos? Porque si lo miramos desde afuera, en realidad no son tan positivos. Son positivos para el sujeto que está atravesando el cuadro psicótico porque de alguna manera este mundo que le resulta amenazante y que el sujeto siente que lo está por disgregar, que lo está por desarmar psíquicamente, con las alucinaciones y el delirio, le da un sentido al mundo, le da un sentido a la vida, aunque ese sentido no tiene nada que ver con la realidad, pero es positivo. O sea, aunque sea una sentido. fantasía. Claro, exactamente.
Lo que Claro. vive es una fantasía. Lo que pasa, Lorena, que en una estructura psicótica no hay diferenciación de fantasía a realidad, ¿sí? En realidad, Claro. no está la fantasía porque no hay diferenciación de realidad interna a realidad externa, ¿se entiende? Pero para que lo podamos Sí, sí. entender, tiene que ver con que todo su mundo interno lo está proyectando, por eso la proyección es un mecanismo puramente también de las primeras etapas de la vida, pero se presenta en la psicosis, proyecta cuestiones internas de sí en el mundo externo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a un caso. Podemos encontrar una persona que decía la vez pasada, que ustedes me decían, no sé cómo me decían, que hace la tóxica, no sé cómo me decían, pero que tiene un delirio celotípico, por ejemplo, ¿sí? Que es dentro de los tipos de esquizofrenia, es una esquizofrenia paranoide con un delirio celotípico. La persona está convencida que la pareja le es infiel, ¿sí? Está convencida a nivel de certeza. Entonces, veamos la fase prodrómica. Hay estudios, y en realidad la clínica es así, que muestra que las personalidades psicóticas antes de brotarse, antes de la fase prodrómica, ya tienen características extrañas de personalidad, ¿sí? Son esas personas, siempre escuchamos que los familiares dicen, bueno, pero es raro, bueno, pero tenía cosas raras, siempre estaba en la oscuridad. Bueno, a ver, no quiere decir que todos los que estén en la oscuridad tengan esto, estoy dando ejemplos, ¿sí? No le gustaba estar con otras personas, siempre le gustaba el orden excesivo, más allá de la neurosis obsesiva, ¿sí? Entonces, siempre es rígido, se viste de una manera rígida, hace toda una presentación rígida y bizarra, por ejemplo, cortes de pelos de años anteriores, con ropa de años anteriores, digamos, cuestiones que tienen que ver con la rareza, ¿sí? Que nosotros le llamamos algo bizarro, ¿sí? Y después, por ejemplo, en un delirio celotípico, en la fase prodrómica, la persona puede empezar, por ejemplo, a controlar el celular, a perseguir a la pareja, a hacerle preguntas de interrogatorio tipo investigación policial, a estar más alerta de las conductas de la pareja. Y ya en la fase activa puede empezar a manifestar el delirio celotípico. Está convencido, tiene la certeza de que la pareja le es infiel. Y esto puede resultar riesgoso, ¿sí? Por eso, en los cuadros de esquizofrenia siempre requieren tratamiento y un seguimiento para que en la fase activa, como no sabemos qué giro puede dar el delirio, para dónde se puede disparar o la alucinación, puede agredirse a sí mismo a la persona o agredir a otros, ¿sí? Y la fase residual, que es la final, tengamos en cuenta que la medicación en la psicosis es para los síntomas positivos. No hay medicación para los síntomas negativos, es solamente para los síntomas positivos. Entonces, ante un cuadro, ante la fase activa, se medica y los resabios de síntomas que van quedando es la fase residual, ¿sí? Ese sería más o menos cómo se va desarrollando lo que es la esquizofrenia, el brote de la esquizofrenia. Por supuesto que podemos predecir a partir de un brote de un sujeto, podemos predecir más adelante qué es lo que puede presentar, qué factores o qué elementos puede generar nuevamente un brote más adelante, ¿sí? Profe, Cierto ¿cuál es grado de prevención. el tipo de esquizofrenia como que le dan brotes y después toman la medicación un tiempo y después vuelven a estar normales? Me pasa con una amiga, y que después, por ejemplo, de la nada, empieza a delirar, a insultar, a decir cualquier verdura, y le da el brote. Y nada más le llevan al neuro, y después le vuelven a medicar, deja el medicamento y vuelve el brote. Eso es en cualquier esquizofrenia, Gisela. Más que todo en la paranoide, que es la más frecuente, y en la hebefrenia. Hebefrenia se llama así porque es la que presentan los preadolescentes. Empieza a presentarse en la preadolescencia. Pero generalmente ese es el recorrido, esto que vos has nombrado, es el recorrido de las fases de la esquizofrenia, ¿sí? Se va presentando. Esto que preguntó Lorena es lo que vos has relatado recién, ¿sí? Así se comporta generalmente. Y los síntomas positivos son los que requieren medicación.
no hay medicación para los síntomas negativos que más que todo requerirían de una psicoterapia, de una asistencia psicológica e interdisciplinaria bastante intensiva, ¿sí? Muy frecuente, muchos días, ¿sí? Puede ser que sea la madre también ya es declarada esquizofrénica, declarada, puede ser que es hereditario. Bueno, en la clase tienen, y dentro de los, no lo tomo, pero está bueno porque siempre me lo preguntan, es muy difícil poder pensar cuánto hay de genético y cuánto hay de hereditario y cuánto hay de ambiental. ¿Por qué? Porque para realizar un estudio fidedigno tendríamos que apartar a un niño que recién nace de una mamá con esquizofrenia, lo cual éticamente es totalmente discutible y no se puede permitir, ¿sí? Claro. Entonces, sí hay teorías que hablan, en realidad hay una predisposición hereditaria que ante una situación desencadenante, más el ambiente, puede generar una psicosis, ¿sí? Generalmente hay autores que hablan que es la tercera generación la que está afectada. Es decir, podemos pensar en una mamá o en un papá con características psicóticas. En el hijo no vamos a ver tantos efectos como sí lo podemos ver también en la tercera generación, que serían los nietos, ¿sí? En la bipolaridad también, me preguntan por el chat, la bipolaridad es una psicosis, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque la persona que está en el polo melancólico o en el polo maníaco presenta delirios. En el polo melancólico, el delirio que presenta la persona es que no sirve para nada, es un delirio de insignificancia, que nadie lo puede hacer cambiar de opinión de que en realidad no es inútil o no tiene sentido la vida, digamos, está convencido de eso. No hay nada que lo pueda, delirio de insignificancia, se llama la melancolía. Y en el polo maníaco, el delirio es que soy omnipotente, que puedo con todo, ¿sí? Y nadie puede decirle, o cuando le dicen lo opuesto, la persona sigue con ese nivel de certeza. Entonces, la bipolaridad es lo que se llama la psicosis maníaco-depresiva. Es lo mismo. ¿Estamos? Sí, no sé, Fernanda, estabas preguntando. Gracias, profe. ¿No? Perfecto. Bien, para que les vaya quedando claro, sí. Claro, sí. ahí me quedó claro a mí porque decía positivo y ahora me queda claro. Es positivo para la persona, ¿por qué? Porque cuando está en la fase prodrómica, la persona siente que el mundo y él mismo o ella misma se están disgregando. Lo que siente es que su aparato psíquico, ¿vieron la arena? Cuando ustedes agarran la arena y la largan, se va disolviendo. Entonces la persona siente que se va disolviendo en su existencia. Eso es lo que siente una persona psicótica en la fase prodrómica. Entonces, necesita una mínima estructuración psíquica. ¿Qué hace? Da un sentido delirante a la vida, da un sentido delirante al mundo. Y de esta manera tiene una estructura psíquica, lo que pasa que su estructuración está a modo psicótico, es decir, no coincide con los hechos de la realidad. ¿Estamos? Claro. Hay algo que refiere, por ejemplo, hay una norma básica, una regla básica que refiere no llevarles la contra a estas personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque justamente con lo que le costó estructurar un mínimo de mundo, un mínimo de existencia, lo hizo a modo delirante. Pero para esta persona es su mundo, es algo que lo está sosteniendo a él como persona, en su singularidad y en su identidad. Entonces, si yo digo, la Virgen María vino y me dijo tal cosa, y viene otra persona y dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿Estás loco? Por supuesto que va a generar agresividad, ¿sí? Porque está defendiendo lo poco que ha logrado armarse psíquicamente. Entonces, por eso, en la psicoterapia es algo a largo plazo, constante, de mucho seguimiento para trabajar con los cuadros psicóticos. ¿Estamos? Las personas que tienen muchas personalidades pueden entrar en un trastorno límite de personalidad que no lo hemos visto, está en el programa, pero no lo voy a desarrollar porque es muy amplio. El trastorno límite de personalidad es justamente ese límite entre la neurosis y entre la psicosis. Entonces son personalidades que tienen
aspectos psicóticos, pero también aspectos neuróticos. ¿Qué es lo que diferencia la neurosis de la psicosis? El juicio de realidad, la posibilidad de poder diferenciar fantasía de realidad, y otra de las cuestiones es, diferenciar lo que es mío, lo que es del otro, y como le decía a Matías, creo, en la última reunión, la reunión anterior, la posibilidad de dudar. Lo que genera el neurótico, lo que caracteriza al neurótico, no lo que genera, es la duda, ¿sí? Siempre estamos dudando. ¿Lo entendí bien o lo entendí mal? Che, ¿la profe dijo esto o es idea mía? Che, ¿tal persona dijo esto o a mí me parece? O aún con nosotros mismos, digamos. Yo misma hoy digo, che, o no me dan ya los tiempos, ¿qué me pasa? ¿O soy yo? ¿O es la situación? ¿O qué? Digamos, esta duda, esta capacidad de poder reflexionar sobre uno mismo, es lo que también está, bueno, es parte de la madurez psíquica, que ya lo hemos visto en el eje temático A, pero también tiene que ver con una cuota de salud mental, y también la duda excesiva ya sería algo más puramente neurótico, ¿sí? Ahora, ni hablar lo que es el neurótico obsesivo, ¿sí? ¿Me lavé o no me lavé las manos? ¿Apagué o no apagué la llave de gas? Etcétera, ¿sí? ¿Estudié o no estudié? ¿Tomaré esto de profe o no? ¿Sí o no? ¿Lo estudié o no? Bueno, en fin, el neurótico obsesivo es como el ejemplo máximo de lo que es la duda neurótica, ¿sí? Ahora, en la psicosis hay certeza, ¿sí? Está convencido y necesita estar convencido para su estructuración mínima, para su mínima estructuración psíquica, ¿sí? Entonces, es eso lo que le da sentido a su existencia en el mundo. Entonces, el delirio tiene esta cuestión de certeza, en la psicosis está esta certeza, el melancólico está totalmente tiene certeza de que no sirve para nada su vida, ¿sí? Entonces, lo cual es más riesgoso porque hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con muchas personas para que lo acompañen y que no realice, por ejemplo, un intento de suicidio, ¿sí? Entonces, o que no dañe a nadie, ¿estamos? Entonces, lo que son los cuadros psicóticos son los más severos, son los más severos. También hay neurosis graves, digamos. Y, por ejemplo, hablando de intentos de suicidio, no es que solamente se presenten en la depresión. Los intentos de suicidio también se presentan, por ejemplo, en una neurosis de histeria, también se pueden presentar en una fobia, digamos, no asociar directamente, hablando de estructuras psicopatológicas, no asociarlo directamente a una depresión mayor o a una melancolía. También se presentan los otros cuadros, pero va a haber diferencias. Por ejemplo, esto lo estudian los que hacen autopsia psicológica. Una persona con un cuadro con características de neurosis de histeria raramente va a herir su cuerpo, porque la histeria, justamente, uno de los mecanismos de defensa es la seducción, ¿sí? La histeria se presenta para ser vista, para ser deseada o deseado, ¿sí? Entonces, en el cuadro de histeria podemos ver personas que combinan muy bien su ropa, que siempre están bien vestidos, que siempre están en un escenario para ser vistos, ¿sí? Entonces, en un intento de suicidio en una personalidad con características de un cuadro de neurosis de histeria, raramente va a generar daño en su cuerpo. Generalmente puede, por ejemplo, tomar benzodiazepinas o medicación que no va a afectar su imagen corporal. Sí sus órganos, pero no su imagen corporal, ¿sí? Entonces, bueno, quienes estudian... Siempre impecable. Claro. Siempre impecable. Exacto, aparte de un intento de suicidio en un cuadro de histeria, seguramente hay todo un escenario en el cual llega la persona a los brazos del padre, la jovencita en los brazos del padre, hay toda una historia alrededor de una novela, me dejó mi novio por otra, hay toda una situación que también caracteriza a la neurosis de histeria, distinto a la depresión mayor o a la melancolía, en el cual podemos ver formas de intentos de suicidio y las características de presentación de la persona, ¿sí? Abandonada, una presentación de abandono a sí mismo, sin dormir o durmiendo en exceso, con bajo peso o con mucho peso. Entonces,
ya esas características de presentación ya nos van marcando qué tipo de estructura psicopatológica presenta, aunque el síntoma o el acto es el mismo, el intento de suicidio, pero de acuerdo a la estructura psicopatológica cumple distinta función, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Voy a tomar mecanismo de defensa, voy a tomar las estructuras psicopatológicas, voy a tomar lo que es función materna, función paterna, lo voy a tomar. ¿Se entiende lo que es función paterna? ¿Alguien lo ha leído? ¿Lo han podido escuchar o leer? Ya lo he explicado en las reuniones anteriores. La función paterna tiene 2 tiempos, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Yo no. Bien. La función paterna tiene 2 tiempos. Recuerden que la función materna, vamos con lo que voy a desarrollar ahora es del eje temático B. La función, para la constitución del aparato psíquico, necesitamos de los vínculos primordiales, ¿sí? Para que el cachorro humano se convierta en sujeto psíquico, con todo un aparato psíquico, de instancias de super yo, yo, toda esta complejidad psíquica, al principio no nacemos con un aparato psíquico constituido, sino que es a partir del vínculo con las personas significativas que se va desarrollando y constituyendo el aparato psíquico. Se constituirá según las características del temperamento del niño que nace, según las características de la familia y cómo la calidad del vínculo primordial entre el niño y sus figuras significativas. Entonces, para que se constituya necesitamos otros significativos y necesitamos que esos otros significativos cumplan su función materna y la función paterna, que recuerdo, les vuelvo a recordar, no tiene que ver con los progenitores, ¿estamos? Tiene que ver con funciones, ¿sí? Entonces, una abuela puede ejercer la función materna, un tío puede ejercer la función paterna, un padre, un progenitor puede ejercer la función materna, ¿estamos? Eso que quede claro, son funciones, ¿sí? Exacto. Entonces, para que el niño desarrolle su aparato psíquico necesitamos vínculos significativos con otros y que alguien ejerza la función materna. ¿De qué se trata la función materna? Tienen contenido de Winnicott y de Spitz, ¿sí? Y que refieren que la función materna es la de contención, ¿sí? Es la de decodificar qué le sucede al bebé, de hacer un vínculo simbiótico en el cual son uno, los dos, el bebé siente que su mamá le pertenece y la mamá hasta puede llegar a sentir eso también, entonces son uno, ¿sí? Exacto. Y es la mamá la que tiene, o la que se espera que tenga, la complejidad psíquica para poder decodificar qué le está pasando a su bebé, ¿sí? Y de ahí se va armando en esto que la mamá entiende qué le sucede al bebé, lo calma, le da de comer, le cambia los pañales, lo abriga, se calma el bebé, y empieza todo este interjuego, ¿sí?, entre ellos, que es lo que va permitiendo lo más rudimentario del aparato psíquico. Entonces, tiene que presentarse una simbiosis, ¿sí?, en el cual el bebé y la mamá se sienten que son uno. Y hay acá una función paterna ya. La función paterna de este primer momento, el primer momento de la función paterna es sostener esta simbiosis, ¿sí?, acompañar esta simbiosis, esta tan temprana simbiosis, ¿sí? Entonces, permitir que suceda. Ahora, el segundo tiempo de la función paterna, y que está asociada también a toda la conflictiva edípica, es venir a funcionar de corte entre el niño y entre quien ejerce la función materna. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a diferenciarse, a discriminarse, que no son uno solo, ¿sí? ¿Qué estructura psicopatológica, chicos, nos puede estar hablando de que no ha funcionado la función, valga la redundancia, de que no ha estado bien desarrollada la función paterna? ¿Qué les parece? El incesto, había dicho. El incesto, sí. Puede ser una relación incestuosa porque el hijo no diferencia de que su mamá es un ser aparte y él tiene su propio, es como que sigue unido todavía.
Exacto, digamos, de no ejercer el segundo tiempo, ¿sí? Sea quien sea que lo ejerza, la función paterna, de no presentarse, ¿m? El incesto habla de que el niño piensa que su mamá y toda la realidad, todas las cuestiones, que él está completo. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir del Edipo se presenta la castración. ¿Recuerdan ese concepto? La castración no me refiero a que se corten los genitales al niño, no estoy hablando de eso, ¿sí? Lo que estoy refiriendo es que a partir de la conflictiva edípica, la función paterna viene a hacer este corte en esta simbiosis y el niño empieza, esa relación simbiótica es muy placentera para ambos, para mamá y para niño. Entonces, es una mamá que decodifica lo que le está sucediendo a su niño y el niño responde a eso. Y de repente, cuando viene a hacerse este corte, el niño debe, de alguna manera, comunicar lo que necesita. Comunicárselo a otros, ¿sí? Si bien su mamá siempre va a estar y lo va a entender, ahora debe buscar el placer y las situaciones placenteras por fuera de esta mamá. No, profe, discúlpeme, pero eso lo había dicho usted con el anterior parcial, si no me recuerdo, que lo tomó en este caso, que lo explicó usted, que es cuando el hijo se separa de la madre y él busca algo parecido a la madre, la pareja nueva, si no me recuerdo, ¿no? Busca algo parecido, pero no es lo mismo, ¿sí? Y eso es castración, ¿sí? Ese momento simbiótico, placentero, mutuamente placentero para los dos, donde el bebé le va a interpretar, donde el bebé es entendido por su mamá y su mamá tiene ese regocijo de que su bebé está calentito en su cuerpo, ese placer de alimentar al bebé, esa situación no se vuelve a repetir más, ¿sí? No solamente porque crece, sino me refiero a que no se vuelve a repetir más de esta situación de decodificación, ¿sí? Cuando los niños son más grandes, ya empiezan a decir, por ejemplo, que también lo voy a tomar, vieron en esa época que empiezan a decir los niños, no, vamos a hacer esto, no quiero, vamos a hacer esto otro, no quiero. Bueno, ahí está marcando que ya la mamá no lo puede decodificar como lo hacía antes, y es saludable que sea así, ¿sí? Empieza a marcar para un poco, que yo soy yo y vos sos vos, digamos, ¿sí? Empieza a marcar esta autoafirmación, que empieza entre los 2 años y medio o 3 años, y está buenísimo que suceda, entre el año y medio, perdón, y los 3 años. Y está bueno que suceda, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, el niño y la mamá ya no están en esa relación en la cual la mamá le decodifica todo. Inclusive podemos verlo, por ejemplo, los trastornos del lenguaje en los niños, cuando hay un niño grande, ya les doy la palabra, hay un niño grandecito y que habla de un modo que no le entendemos todos los otros, ¿sí? Y la mamá le decodifica, ¿sí? ¿Y qué le decimos desde afuera? No, decirle cómo se pronuncia, porque eso lo va a ayudar a comunicarse con otros. Si no queda en este vínculo en el cual la mamá lo va decodificando, ¿sí? Entonces, lo que voy con la castración es esto. Una vez que la función paterna divide estos dos polos y le dice al niño, tu mamá no te pertenece, y a la mamá le dice, tu niño no es tu falo, no es lo que te completa, ¿sí? Tu hijo no viene a completarte, ¿sí? Sino que viene a ser un ser único, un individuo único, singular, con sus deseos. Esto es lo que viene a determinar la función paterna en un segundo momento. Ahí se produce la castración, ¿sí? Ahora, en los cuadros más graves, por ejemplo, en la estructura psicótica, ¿sí? No se ha producido este segundo tiempo de la función paterna. Es lo que no, porque justamente es este segundo tiempo lo que permite que se termine de constituir el aparato psíquico, ¿sí? Y es justamente esto lo que no ha funcionado en la estructura psicótica, el segundo tiempo de la función paterna. ¿Estamos? Esto que hace de corte entre la función materna y el niño. Estamos levantando la mano. Sí, Gisela. Sería, por ejemplo, porque todo lo relaciono, ¿no? Por ejemplo, mi hermana quedó viuda en el embarazo. Y, bueno, Lorenzo Sorino tiene 2 años y él es todo su mamá. A mí, que vive conmigo, no me sigue. O sea, me sigue, pero si no está su mamá, no está.
y tiene de figura a mi hermano como papá, que es el padrino, y lo sigue a él. Pero lo que tiene él que le pega a mi hermana. Pero él tiene esas reacciones así y no entiende el no. Y no le hace caso a nadie. Bueno, ahí, ¿cuántos años tiene? 2 años. 2 añitos. Bueno, sería importante bueno, poder intervenir, seguramente cuando los niños están sanos empiezan a presentar síntomas, llámese, que no se portan bien, que llaman la atención de alguna manera, y este llamado de atención es un pedido de ayuda. Entonces seguramente va a ir presentando algunas conductas en las cuales va a tener que... ¿qué hacemos los psicólogos muchas veces? Funcionamos como función paterna, ¿sí? Venimos a marcar a la mamá, a la tía, a la abuela, a todos, marcamos qué necesita el niño para su edad. Y ahí generamos ese corte, ¿sí? Saludable. Entonces, de alguna manera, cuando síntoma de los niños, es la oportunidad para, sobre todo cuando son tan chiquitos, es justo a tiempo, ¿sí? De poder generar las condiciones ambientales para que su desarrollo sea lo más saludable posible, Gisela, ¿sí? Bien. Entonces, hay que tenerlo en atención porque quizás tu hermana no lo hace a propósito, está atravesando un duelo también, ¿no? Entonces es más difícil una mamá que está en duelo por una pérdida, sea la que sea la pérdida, por ejemplo, la pérdida de trabajo, la pérdida de un proyecto, ¿sí? Sea la que sea la pérdida, un duelo, también ya hemos visto cuáles son las etapas del duelo, hacen muy difícil también agregarle al duelo el proceso de la maternidad, ¿sí? Entonces son como cuestiones es de vulnerabilidad, de mucha vulnerabilidad, ¿sí? Entonces habrá que estar atento a las conductas del niño, Gisela. Bueno, sí, porque se porta así y yo le digo, Mónica, decirle que no, y el rato le dice no, pero después le dice sí. Claro. Bueno. Y ella vive por él. Ya hemos visto, y sí, bueno, es esto, justamente es esto. Esto de vivir por él. Dolto decía, ¿no? Dolto, sí, no me acuerdo, o Manoni, no me acuerdo, las autoras planteaban, no hay nada más pesado para un niño que escuchar que la vida de su madre depende de este niño. Es justamente de esto lo que estoy hablando, ¿sí? De, a ver, el niño, ¿qué genera escuchar para un niño que su mamá vive solamente para él? ¿Qué pasará al momento de la autonomía? ¿Qué pasará al momento de que decida tener su elección, su proyecto de vida, y no el de su mamá? Justamente es allí donde se carga con qué pasa si la vida de mi mamá depende de las elecciones que haga yo, ¿sí? Entonces, es justamente muy pesado, si bien desde afuera se puede escuchar como algo romántico, en realidad es muy pesado para el niño cargar con la vida de su mamá, esto de vivir para él, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos, porque estas simples palabras en realidad están connotando como una situación muy... ¿cómo decirlo?, de una manera muy intensa para un niño, para nuestros hijos, en realidad. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Vamos? Entonces, esto de vivir para un niño es justamente que no está funcionando, no hay una función paterna, por ponerlo de ejemplo, ¿sí? Más allá de tu hermana. Sí. No hay una función paterna que le diga a la mamá, por ejemplo, que refiere esto. A ver, no, vos vivís para vos, con tus proyectos, tus elecciones, también cuidando a tu hijo, ¿sí? Y el niño vivirá para él con todos sus proyectos. Entonces esto lo que genera esa discriminación de ambas personas, ¿sí? ¿Vamos? Entonces tengamos cuidado también con lo que referimos a los niños, digo. Claro. Bien. Y otra disfunción puede ser también que las personas que pierden el papá de chicos busquen parejas de mayor edad. Sí, seguramente la elección de pareja está atravesada por cómo se resolvió la conflictiva edípica, ¿sí? Entonces, y también el preedipo, chicos, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay un tiempo que es el preedipo, sobre todo en la feminidad, ¿sí? El preedipo es la elección de objeto, ¿cuál es? La madre también, ¿sí? Luego hace un giro hacia el padre, etcétera. Pero también en el caso de lo femenino, del género femenino, me estoy refiriendo, no las mujeres, ¿sí? Sino el género femenino,
hay toda una cuestión que tiene que ver con lo preedípico, que es el vínculo con la madre. Y también juega un papel muy importante la elección de objeto, ¿sí? Seguro. Gracias, Profe, profe. en esa segunda función de la función paterna, en el segundo momento digo, ahí es donde también interviene la función materna de permitirle relacionarse al hijo con el padre. O sea, Perfecto. Si no entendí mal, me parece que también, o sea, los dos ahí tienen esa función de que el padre interviene en la relación, pero la madre le cede para que el nene también Perfecto, exacto, es así. Es la mamá la que debe tener internalizada, como decíamos la otra vez, la función paterna ella misma, en su estructura psíquica, ¿sí? Entonces, también permite la madre el ingreso de la función paterna, este corte. ¿Por qué? Porque cuando viene la función paterna a marcar el corte y la mamá en sí no tolera este corte o lo desdice, ¿sí? Genera, hasta puede generar estructuras que tengan que ver con la perversión o con la psicosis, ¿sí? Entonces, este corte a medias o este corte a cómo la función materna, la figura materna lo puede tolerar, pero un corte a medias genera que la estructura del aparato psíquico no termina de conformarse también, ¿sí? Yo recuerdo un caso de hace mucho tiempo en el cual yo hace 10 años, 11, 12, recién me recibía y planteaba una mamá con un niño de 10 años que de la nada corría y salía corriendo de la escuela y casi lo atropellaba un auto. Después intentó clavarle una lapicera a un compañero porque se había enojado, no podía tolerar los límites de la maestra, y cuando le hacemos la entrevista en equipo a la mamá, ella yo le pido que me describa cómo es la relación con el niño, entonces, bueno, ella me marca y me dice, bueno, él duerme conmigo. Ajá, le digo yo, tiene 10 años, y me dice, bueno, él es mi machito, me dice, ¿sí? Entonces, con esa simple frase, ya me está marcando, ¿sí? Recordemos los 10 años, la preadolescencia, la pubertad, y que es la ocasión para finalizar, reconstituir el aparato psíquico. Cuando me dijo esto, a ver, ¿a qué les resuena a ustedes esta frase? El cargo que ella le da a él de macho. De macho. El rol. Es como que la relación no está definida como debería, digamos, porque tu hijo no es tu macho, sino tu hijo. Claro, el rol que le da la madre a su hijo. Exacto, sí, de que hasta Yo que ahora, por ejemplo, hasta incestuoso, digamos, dentro de uno lo escucha, no estamos hablando de que haya abuso, estamos hablando que en la fantasía hay un incesto, ¿sí? Entonces, en este caso, el papá quedaba excluido de la cama, el niño no tenía su cama, el niño, un preadolescente, con todas sus cuestiones de preadolescencia, ¿sí? De autoerotismo, de la preadolescencia, más todas las sensaciones corporales que genera el contacto piel a piel con su progenitora en ese momento. Entonces era lógico que tengamos un cuadro severo de un preadolescente, ¿sí? Entonces, en esa frase, ya ella pautaba, y cada vez que nosotros hacíamos una intervención, nos decía que sí, pero no la incorporaba. Por ejemplo, una cama, no es necesario comprar una cama, un colchón, un lugar para el niño. Nos decía que sí, en realidad nos decía lo que queríamos escuchar, y después, bueno, no lo realizaba con su hijo, ¿no? Entonces, las palabras, chicos, las palabras generan, yo siempre le digo a los papás, lo que le decimos a los niños genera el mundo de los niños, genera cómo los niños interpretan toda la realidad, cómo interpretan los vínculos, ¿sí? Que su hijo escuche que es el macho de su mamá, imagínense la constitución del aparato psíquico, ¿sí? Y no solamente que lo diga, sino que lo posicione en ese lugar con distintas actitudes, lo cual era severo, era un cuadro severo. ¿Alguna otra pregunta? Yo le quería consultar, a ver, estaban hablando ahí de cuando fallece el padre, supongamos que viven una o dos personas más, pero son madre e hijos. Y hay 2 hijas y un hijo, y ese se posiciona como el hombre de la casa.
ahí también hay una disfunción. Sería como Por supuesto. esto que está pasando en el ejemplo que dio, pero sería como a un grado más grave, digamos. Sí, el posicionamiento de los niños. A ver, cuando no hay una simetría saludable, seguramente que es disfuncional, chicos. Siempre. Y el niño va a presentar algún síntoma. Va a presentarlo en la escuela, que es el espacio exogámico. Cuando hablo de exogámico, hablo de la fuera de la familia, ¿sí? Y es justamente el jardín de infantes lo que va marcando, es el primer espacio de socialización por fuera de la familia. Entonces deja expuesto toda la modalidad vincular de la familia. Entonces, no va a tolerar que sus amiguitos quieran jugar a lo mismo, que no tenga las cosas, que tenga que hacerle caso al seño, no va a tolerar que otro niño le saque el juguete, entonces empieza a portarse de manera agresiva. Y nos podemos encontrar, cuando empezamos a profundizar con la familia, en el caso de niños siempre trabajamos con la familia, encontramos este tipo de situaciones, ¿sí? Ahora, serán más graves o menos graves de acuerdo a las características de la familia, a las características de los padres, a las características de las estructuras psíquicas de los padres, ¿sí? Por ejemplo, si hay una mamá que me dice que sí y después hace lo que quiere, por supuesto que estamos hablando ya de características hasta en cierto punto psicopáticas o perversas, ¿sí? Entonces, si yo le explico los efectos que tiene sobre su hijo todo este tipo de situaciones, bueno, y sigue haciéndolo, está de alguna manera, juega con la ley, con los límites, ¿sí? Yo lo que transmito no es algo que a mí se me ocurra, porque me levanté un día y se me ocurrió transmitirle eso, sino que es algo que tiene que ver con el ordenamiento social, ¿sí? Con que los padres debemos cuidar a los niños y no posicionarlos en una simetría. Es un discurso desde la salud, desde lo social. Entonces, si una mamá me dice que sí, después hace otra cosa y lo sigue haciendo, o peor, bueno, desde que viene con usted está peor, ¿sí? Entonces ahí me está marcando ya, bueno, el pronóstico de este niño, ¿no? Me está marcando el pronóstico de un adulto que va a ser muy difícil que pueda tolerar la ley con todo su peso, me refiero a la ley de la vida, me refiero a la ley de la justicia. La ley de la vida me refiero a que va a tener un jefe y que va a tener que responder a lo que le solicite su jefe, que va a tener horarios y que va a tener que cumplir con esos horarios, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay papás que sí responden, entonces que tienen características más neuróticas, más de inseguridad, más de experiencias en su infancia, que no quieran repetir cómo eran sus papás, entonces cambian su forma de ser, y uno les da las pautas y realmente hacen una modificación positiva, ¿sí? Y entonces ahí el pronóstico es mucho más saludable. Y también depende de la edad de los chicos. No es lo mismo un preadolescente que un niño de 2 años o un niño de 5 años, ¿sí? El pronóstico para empezar a trabajar es totalmente distinto de acuerdo a las etapas también, ¿sí? Miren todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de salud mental, y más en niños. ¿Alguna otra duda, chicos? Por mi parte no, profe, muchísimas gracias. El jueves había propuesto hacer otra reunión para poderse sacar las dudas previo al examen. No sé cómo estarán ustedes, si les parece o no. Como usted diga, profe. Profe, yo creo se los que ofrezco. que no pudieron entrar. Bueno, tendría que averiguar cómo hacerlo para transmitirlo por Facebook, ¿sí? Pero la idea es, yo pensaba, bueno, van a estar estudiando, las dudas que tengan a último momento, las vemos, ¿sí? Estudien bien mecanismo de defensa, estudien bien función materna y función paterna, estudien complejo de Edipo, del eje temático B, estudien las estructuras psicopatológicas, estudien lo que es juicio y prueba de realidad, que siempre lo tomo porque eso es lo que diferencia las estructuras, y no me acuerdo qué más. Bueno, de los organizadores de Spitz, ¿sí? La sonrisa social, la angustia frente al extraño, la angustia del 8º mes y cuando los niños dicen que no. Todo eso habla de la constitución del aparato psíquico, ¿sí? En sí. Estudien todo eso, ¿estamos? De la B y la C. Mientras yo voy subiendo las otras clases, que las pueden ir viendo, y quedarán, repito, para los regulares para el final y para los promocionales, los que quieran participar de la clase. ¿Estamos? Profe, discúlpeme,
yo estuve en la clase suya, estuve escuchando, estaba Sí, trabajando al mismo tiempo, entonces no pude tomar nota. ¿Cuándo lo va a poder subir usted así yo puedo tomar nota de las cosas importantes que dijo? Ahora lo puedo ir haciendo ya, así se va cargando. Antes que la computadora me estalle. Lo hago ya. Yo por mí esto, particularmente a mí me sirven muchísimo estos Meet. Sí, sí, No sí, sé, ahora a mí ya me gusta mismo. mucho. A ver, porque yo cierro y se me queda en el mail y ahí lo enlazo. ¿Ah? O lo enlazo, no me acuerdo ya de YouTube dónde está la clave. Lo enlazo, así pueden ingresar. ¿Estamos? Profe, la vuelvo a molestar, soy pesadísima. ¿Usted me responde por sí o por no por mail? Para ¿De qué? Yo me olvidé. ¿Para rendir en la mañana? ¿De qué? Para rendir en la mañana. Sí, van a rendir a la mañana. Sí, sí, sí. Van a rendir los que hayan presentado constancia. Yo eso se los paso. Yo apelando a que cada uno entendió el mail que envié en el parcial 1, hubo como 10 más que rindieron por la mañana, ¿sí? Y uno que rindió 2 veces. Por supuesto que le consideré la primera vez que rindió, ¿sí? Entonces, como pasó esto, ahora para este segundo parcial, todos los que me han enviado alguna constancia, ¿sí? De su trabajo, voy a tomar los nombres y se los voy a pasar a educación a distancia y van a estar habilitados para rendir a la mañana, ¿sí? Los que no enviaron, a ver, pongamos una fecha, un horario límite. Los que no enviaron hasta el jueves, ¿sí? El jueves cortamos, el jueves a la mañana cortamos, así envío las listas a educación a distancia, ¿sí? Quienes no enviaron hasta el miércoles a la noche, ya está. Yo se lo mandé hace 4 días, profe. ¿Cómo? Se lo mandé hace como 4 días. Sí, ahora me fijo. Bueno, profe. Mañana. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? Yo sé que están con mucho y se nota que han estado con muchísimo, así que sí, profe. Ahora enlazo, Matías, la clase y todas las dudas que tengan, el jueves a la noche las vemos, ¿estamos? Bien. Profe. Bien. Sí. Buenas noches, profe. Sí. Profe, ¿el horario del parcial a qué hora va a ser? ¿A las 19? Sí, a las 19. Bueno, muchas gracias, profe. No, de nada. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Que tengan buenas Hasta noches. la próxima. Adiós. Acá mi compañera se durmió. Chao, buenas noches. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chau. Profe.